Muy bien, todavía estamos un poquito con la resaca, digámoslo así, del retiro, ¿verdad? Ayer algunos hermanos, hermanas estuvieron dando testimonio de lo que había significado para ellos el retiro, ¿verdad? Y creo que ha sido un tiempo de mucha bendición, donde hemos podido escuchar mensajes muy bonitos, respaldados por el Espíritu Santo. Hemos podido alabar, adorar al Señor, hemos podido tener un tiempo de coinonía, hemos podido ver también ese bautizo, cosas que el Señor nos ha mandado, id y predicad el Evangelio, y todo el que creyera y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Hemos podido ver como aún personas que no son creyentes también han estado ahí, incluso han dicho que ha sido el mejor retiro, han estado en las reuniones y han estado también escuchando la palabra. Bueno, pues estamos ya trabajando desde ya para el próximo año para poder tener el retiro. Ya las suites, decirles que están todas reservadas. Ya, si usted no es ministerio, lo siento, ahí los ministerios algo tienen que tener de enchufe, ¿no? Todas las suites están, no se crea, pero seguramente que ya algunos la van a reservar. Muy bien, hoy quiero hablarles, como pastor a veces me toca hablar un poco de doctrina, y quiero hablarles sobre algo doctrinal, que es el logos, la palabra, el verbo. Estamos hablando de Jesús. El enemigo ha tratado desde los principios de la iglesia, a través de los griegos, a través de los judíos, a través de los gentiles, ha tratado de distorsionar lo que significa el verbo, el logos, la palabra. Hoy tal vez no va a ser una predicación de muchos, amén, gloria a Dios, pero es importante conocer la palabra, porque hoy en día todavía se trata de algunas personas, algunas sectas, algunos influenciados por el mundo, por las herejías, tratan de distorsionar a la persona de Jesucristo. Y yo quiero hoy darte algunas pinceladas sin entrar en grandes profundidades. Voy a tratar de que lo podamos entender todo, ¿verdad? ¿Qué es para ti el verbo? Es importante. Si tú vas por la calle y te pregunta un testigo de Javier, ¿qué es para ti el verbo? ¿Qué le vas a decir? El verbo es Dios, ¿vale? Pero ¿quién es el verbo? Ahí podríamos decir que el verbo, según el Evangelio de Juan, es Dios encarnado en la persona del Hijo. Y no sé cuántos han escuchado hablar de la unión hipostática. Hoy creo que algunos van a salir con dolor de cabeza, con conocimiento, pero con dolor de cabeza. Pastor, ¿qué es eso? La unión hipostática. Vamos hoy a saber lo que es, porque muchos cristianos llevan 20, 30 años en el Evangelio y nunca han escuchado esa palabra, unión hipostática. La unión hipostática nos está hablando de Cristo como todo Dios y como todo hombre. Eso es la unión hipostática. Jesús no era un 60% Dios y un 40% hombre. Jesús no era un 80 hombre y un 20 Dios. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Uy, gloria a Dios. Pastor, me parece a mí, bueno, estate atento. Creo que vamos a tratar de comprender algo de doctrina sobre la persona de Cristo. Los testigos de Javier dicen que Jesús es un Dios, con minúscula. Otros lo tienen como un Dios, pero inferior. Otros lo tienen como alguien que Dios lo tomó en el bautizo y entonces desde ese momento se convierte en Dios. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 14. Y desde ya te digo que si luego tienes preguntas, pues no tengas problema en mandarme un WhatsApp o preguntarme, pastor, esto no lo entendí. Hay cosas que yo ni tal vez entiendo con toda la profundidad, pero de eso se trata, de que podamos entenderlo. Y ese fue el propósito de Juan, escribir el cuarto evangelio. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Oramos, por favor. Pídele al Espíritu Santo que en esta mañana una vez más me pueda usar para hablar a su iglesia. Padre, hemos leído tu palabra. Yo quiero nuevamente reconocer mis limitaciones, mis carencias, y te pido que me ayudes, Espíritu Santo, a hablar de este tema, respaldado por ti, conforme lo que dice tu palabra, Señor, para que podamos comprender toda la iglesia lo que tú trataste de decirnos hace 2000 años a través del Evangelio de Juan, o también en nuestros días a través de esa misma palabra. Ayúdanos a ser conocedores de lo que tú eres, Señor, para así poder servirte y vivir de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, aquí vemos que aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne, pero Jesucristo se llama cuando nace. Hasta ese momento era el verbo de Dios, era una de las tres personas de la Trinidad. Ahora, ¿por qué motivo Juan escribe el cuarto evangelio? No, me levanté y quiero hablar. No, Juan escribe el cuarto evangelio porque quiere refutar, quiere rechazar, quiere confrontar unas tendencias gnósticas, filosóficas, helenistas de los griegos que trataban de introducirse en la iglesia. Trataban de distorsionar, de confundir lo que era la persona del verbo, la palabra, el logos. Y de esa manera él trata de hablar a la iglesia para que conozcan verdaderamente qué es el logos, por qué ha venido el logos, por qué ha dejado el cielo y ha venido a hacerse uno de nosotros, con qué plan, con qué propósito, y al mismo tiempo trata de dar respuesta a todas las preguntas que ahí estaban surgiendo. Ahora, vuelvo a repetir, Jesús tendrá las dos naturalezas. Hay algo que nos dice la Biblia, que en el cielo no hay hospitales, ¿verdad? Hay una canción que dice, y es verdad, porque allí ya no hay dolor, no hay sufrimiento. Al que por lo que sea ha tenido un accidente y le han amputado un brazo, ahí va a estar con los dos brazos, sí o sí. Aquel que anda un poquito cojo de la espalda, que ya sabe, cóndor, decían por ahí, con dolores aquí, con dolor allá, ahí no, hermano y hermana. El único que va a estar en el cielo, que va a tener cicatrices, que va a tener marcas en su cuerpo, es Jesucristo. Van a ser sus manos y sus pies que nos van a recordar que Él fue crucificado por amor a nosotros. Ahora, Juan trata siempre de decirle, Jesús siempre ha sido Dios. Antes de nacer no se llamaba Jesús, pero Él era Dios. Y cuando Él ha sido engendrado en María a través del Espíritu Santo, ahí ha comenzado a ser humano. Pero vuelvo a repetir, 100% humano, 100% Dios. Hay algunas tendencias, como yo te decía, que decían, pues, que Jesús, cuando Él se bautizó siendo un hombre, en ese bautizo fue poseído por Cristo y entonces desde ese momento fue también Dios. Y nos dicen que muere como hombre. Es verdad que Jesús no puede morir como Dios porque Dios es eterno, pero Jesús está muriendo siendo Dios también. Y tú dirás, ¿y cómo es esto? Este es el misterio de la unión hipostática. No me digas a mí en ese momento, en ese lugar donde estaba Dios, pero en ese momento también Jesús está siendo Dios. ¿Pueden decir aleluya? Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo vemos claramente, fue hecho carne. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, yo te echo una pregunta. ¿Qué es para ti el Cristo? ¿Qué es para ti Jesús? Pero ¿has entendido el plan de que Jesús dejase su trono? ¿De que Cristo dejase su trono y viniese a morir por nosotros? ¿Lo hemos entendido? Porque yo veo muchas veces cristianos desagradecidos. Diga, ay, si no puede decir aleluya. Pastor, me está ofendiendo. Bueno, yo a veces soy desagradecido con él.
porque me quejo por tonterías y no valoro lo que Él me ha dado. A veces hago cosas que si lo tengo en cuenta a Él, por amor a lo que Él ha hecho por mí, no lo tengo que hacer. No lo tengo que hacer no por obediencia solamente, sino por amor. Yo no sé si usted está casado, pero usted hace cosas por amor a su esposa o a su esposo. Y no hace cosas por amor a su esposo y a su esposa. De pronto usted está solo y usted puede pecar y usted dice, no, tengo a Dios primero, pero tengo a mi esposo, tengo a mi esposa, por amor a Él no lo hago. No es una obligación solamente, es amor. Quiero decirte, Dios permitió, según nos dice Juan 3:16, porque de tal manera ha amado Dios al mundo. El propósito es salvar a toda la humanidad. Ahora bien, Juan se encuentra ante este problema. ¿Qué hace? Bueno, él comienza a desarrollar sobre quién es la persona de Cristo y empieza a recordar lo que dice Juan, nos recuerda lo que dice Génesis 3:15. Acompáñame, por favor. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Qué había pasado? El hombre y la mujer habían sido puestos por Dios en el huerto del Edén por causa del pecado. Tienen que salir de ese lugar de comunión con Dios, pero hay una profecía desde los principios de la humanidad que nos dice que iba a nacer alguien que le iba a pisar la cabeza y que iba a vencerle. ¿Y quién es? Jesucristo. Pero ¿sabes algo? Dios no podía vencerle como Dios. Dios ya le ha vencido. Hay algo que a veces no somos conscientes. Usted no ha visto a veces en el Facebook que se ve una persona y se ve como a Dios en un lado, Jesús en un lado y en otro lado Satanás, como que están estirando. Eso es una herejía. Sí, porque no es combate que Dios tenga que luchar contra Satanás. Satanás está vencido. Dios está por encima de él. Pero lo que tenía que suceder es que alguien de la simiente de Adán y de Eva le venciera. Y ahí han nacido durante muchos siglos hombres valientes, pero todos tenían la simiente del pecado. Pero llega un día que Cristo nace, Jesús nace de esa mujer llamada María. Y es ahí donde la palabra, esa profecía se cumple. Y ahí Él viene con el propósito ¿de qué? De vencer a Satanás. Pero quiero recordarte algo. Hebreos 4:15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Somos conscientes de eso? Jesús ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de Jesús no se concibe el pecado. Ahora, hay cosas que Jesús sabía intelectualmente cuando Él era solamente, ahí estaba en el cielo, pero no era hombre. Por ejemplo, Jesús sabía, o mejor dicho, el verbo sabía lo que era que alguien se cansara intelectualmente, pero Él nunca se había cansado. El verbo, la palabra, sabía lo que era tener frío, pero Él nunca había sentido frío. El verbo sabía lo que era tener cansancio,
pero no había sentido el cansancio. Y vemos como el mismo evangelio de Juan nos dice que Jesús se cansó, que Jesús tuvo hambre, etcétera, etcétera. Y de esa forma Él se hizo uno de nosotros. Es más, vemos en la cruz del Calvario cómo sufrió dolor. Todo eso le hace que fuera verbo y que fuera persona. ¿Por qué te digo esto? Porque el propósito de Dios no ha sido como decían los griegos. No, Dios ha hecho la creación, pero Él se mantiene al margen, no le importa lo que pase. No, Dios siempre ha sido consciente. Dios ha amado a la humanidad y Él ha dado siempre formas de poder acercarse a Él. Él siempre ha dado formas de poder adorarle, de poder servirle, de poder conocerle. Pero ha sido a través de su Hijo el que Él ha podido manifestar su amor para con nosotros. Y Él ha podido manifestar que piensa en nosotros, que quiere que nosotros seamos salvos. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es para ti el Cristo? ¿Quién es para ti el Verbo? ¿Quién es para ti el Logos? Porque es importante. El enemigo va a tratar de influenciar en nuestras mentes. Ahí trataba de hacerlo los tiempos de Juan de una manera y de otra. Aquí trata de hacerlo. ¿Y para qué vas a ir a la iglesia? Tú lo que tienes que hacer es disfrutar de la vida. Vive la vida loca, ya tú sabes. No, es perder el tiempo. Quiero decirte que si yo conozco al Verbo realmente, si yo conozco al Logos, si yo conozco la palabra, eso lo voy a poder reprender y decir, no, he tomado la decisión de acercarme a Él porque Él me ha hecho libre. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos que van a las iglesias? Es que no son libres. Porque no, como Dios me ha salvado, yo me arrepiento y Dios me perdona. Cuidado, no podemos pisotear la sangre de Cristo. Romanos capítulo 1 nos está hablando que muchos tienen la mente entebrecida, la tienen turbada, la tienen confundida. ¿Por qué? Porque no han tenido en cuenta a Dios. Y sí, han levantado sus manos, han dado su ofrenda, pero han vivido una doble vida. Lo podemos ver ahí en la palabra. Los hijos de Eli servían, ministraban, pero no conocían a Dios. Hoy, iglesia, más que nunca necesitamos conocer al Logos, necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocerle a Él. ¿Por qué? Porque es a través de Él que podemos ser salvos. Yo te decía que podemos ver en los evangelios cómo en ocasiones Jesús actuaba como hombre cuando Él tenía hambre, cuando Él sintió sed, tenía sed, o incluso cuando murió en la cruz del Calvario. Pero podemos ver cómo Él, cuando, por ejemplo, Juan capítulo 9, versículo 35, cuando Él ha escuchado, dice la Biblia Juan 9:35, que oyó Jesús que le habían expulsado al hombre que lo había sanado. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Vemos que Jesús recibe la adoración, porque es Dios. Que nadie te engañe, que nadie te confunde. Jesucristo es todo hombre y es todo Dios. Aleluya. Es verdad que Él ahora ha resucitado y está en la posición del Todopoderoso, del Verbo, como dice Apocalipsis. Pero Él está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para saber lo que tú y yo podemos necesitar. ¿Pueden gritar un fuerte aleluya? Podemos ver como Jesús también con Lázaro. Jesús, ¿qué dice? Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? Aquel que estaba muerto resucitó. Podemos ver en la pesca milagrosa, Pedro no ha pescado nada. Y Jesús le dice, ahora boga mar adentro, echa ahí a ese lado las redes. Y ahí Pedro y los demás quedaron alucinados porque no habían pescado nada en toda la noche. Es como que los peces se habían puesto de acuerdo para irse. Y sin embargo a la palabra de Jesús pescaron. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes a Jesús como el Verbo, como el Logos, como el Dios verdadero de tu vida? Porque a veces lo tenemos como un comodín. No, Señor, dame esto. Y ahí me esfuerzo. Y ahí voy a la iglesia. Y hasta oro en mi casa.
Pero cuando ya recibo lo que le he pedido, entonces me vuelvo otra vez un cristiano light. Y ahora tengo un problema, no tengo trabajo, y ahí me pongo, y ahí me pongo. Y cuando recibo el trabajo, pues me olvido de Dios. Todos no son así. Yo sé que hay personas que tenemos necesidad, le pedimos, recibimos y seguimos haciendo lo correcto. Pero quiero que podamos diferenciar. Había una corriente que decía que Jesús, pues de una forma, no era lo que Él es. ¿Te acuerdas lo que significa la unión hipostática? Todo Dios, todo hombre. 100% Dios, 100% hombre. Ahora, nos dice la Biblia que Él, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos conocer al Padre a través de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos de nosotros no conocemos a Cristo. Ayer decía la palabra que dos hermanos, Jesús les acaba de decir a sus discípulos, oye, vamos a Jerusalén, pero me van a crucificar, me van a matar y voy a sufrir. Y ahí llegan sus compañeros, sus discípulos, y dos de ellos le dicen, oh Señor, qué fuerte, ¿verdad? Pero ¿me puedo yo sentar a la derecha y mi hermano a la izquierda? Hermano, es para hacer así con la mano, perdonadme. ¡Bah! Te estoy diciendo que me van a matar, te estoy diciendo que me van a hacer sufrir, te estoy diciendo que me van a crucificar. Y tú me dices si te puedes sentar a la izquierda y a la derecha. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Cristo viene, las almas hay que salvarlas. Y sí, Señor, pero ¿me puedes dar ese BMW último modelo? Dios no ha dicho que ha venido a enriquecernos, Él ha venido a salvarnos para que nosotros podamos salvar a otro. Apláudele fuerte al Señor. Ahora, lo que más me sorprende de ese pasaje es que los otros 10 intervienen. Y en lugar de decirle, pero ¿estáis locos vosotros? ¿No veis que Jesús dice que va a sufrir, que lo van a matar? Vamos a orar, vamos a clamar. Ahí intervienen los 10 y ¿qué hacen los 10? ¿Y por qué vosotros vais a sentar a la derecha y a la izquierda? ¿Y por qué? O sea, niños espirituales. Hay muchos niños espirituales aquí en la iglesia que por una tontería ya no voy a la iglesia. No, que este hermano me ha mirado mal. Que no te ha mirado mal, que es que tiene ese problema en la vista. No, ¿por qué? Siempre ¿por qué? Es el momento, hermano y hermana, que podamos conocer a Cristo, porque cuando yo conozco a Cristo, al Logos, al Verbo, a la palabra, es cuando mi vida se transforma. Juan era uno de los 12 que estaban ahí discutiendo a la derecha, a la izquierda, y Juan es cambiado porque él conoce al Logos, conoce al Verbo, conoce a la palabra, y eso hace que su vida cambie. Pero ¿cómo vamos a cambiar si no le conocemos a Él? ¿Cómo vamos a cambiar si no hemos entendido los planes y los propósitos que Él tiene para la iglesia? ¿Cómo vamos a cambiar si realmente no hemos entendido que Él es todo Dios, todo hombre, y Él tuvo que hacer eso para salvarnos? No te olvides, Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Ahora, quiero ir retomando el tema, no quiero ser largo, porque la idea que quiero transmitirles en esta mañana es que podamos entender que el cuarto evangelio enseña la esencia, es que Jesús es Dios, es demostrar que Él tiene todos los atributos de Dios a pesar de ser un hombre. Eso es lo que le distingue de los profetas. Mira, Juan 9:38 nos dice que Jesús es Dios. Juan 4:29, Él lo sabe todo. Juan 11 nos dice, versículo 38, que tiene todo el poder. Nos dice Juan capítulo 1, versículo 1, que Él nunca comenzó a existir y nunca cesará de existir, sino que el mundo comenzó a existir cuando Él ya era. Yo hermanos, hace años el Señor me mostró
algo que yo hasta entonces no había entendido. Yo pensaba que el universo era esto y Dios estaba ahí. Es decir, el universo es todo esto y Dios estaba ahí. Pero pude entender que Dios estaba ahí y el universo estaba dentro de Dios. Porque Dios es más grande que el universo. El hombre, la ciencia está dándose cuenta que ya no está la Vía Láctea, sino que hay otras vías, que hay otras galaxias. Y apenas estamos conociendo un poquito de la creación de Dios. Por eso el contexto, el motivo de esta predicación de hoy es simplemente que podamos entender que Cristo es Dios. Es que podamos entender que Él, a través de su palabra, a través de su testimonio, ha venido a salvarnos y ha dejado algo importante, que es la palabra. El verbo, logos, es la palabra. Jesús mismo utilizaba la palabra para sanar. Juan 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Podemos ver cómo con la palabra el mismo Jesús luchó contra Satanás en la tentación. ¿Usted se acuerda? Ahí le dijo Satanás, mira, ahí tienes esto y la palabra dice, y Jesús lo rebatió con la palabra. Pero ¿cómo vamos a utilizar la palabra si no leemos la Biblia? Pero ¿cómo vamos a utilizar la palabra si lo único que sé es aquello que me han enseñado y que voy escuchando? Necesitamos ser hombres y mujeres de oración y de conocer la palabra. Hoy más que nunca. El otro día hablábamos aquí cerquita, en la calle Aragón, hermanos, hay una iglesia evangélica. Y lo puedo decir con toda certeza porque ellos mismos lo manifiestan en las redes sociales. Es una iglesia evangélica ecuménica. Y salí ahora en su Facebook. Tenemos la ocasión de el día 26 invitar al bautizo de la hija de nuestras hermanas. No sé si me explico. Voy a retomar. Y tenemos el privilegio de invitarles el 26 de septiembre al bautizo de la hija de nuestras hermanas. O sea, como que ahí el lesbianismo está bien. Nosotros amamos a cualquier persona, pero el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la mentira es pecado y todas esas cosas es pecado. Ahora, iglesia evangélica con un número de NIF, una persona jurídica que no importa. Ese no es el Jesús que yo conozco. Pastor, ¿es que Jesús es amor? Sí, pero también Jesús va al templo, el logos, el verbo, va al templo y ve que han hecho del templo una cueva de ladrones. Y él agarra ahí, se hace un látigo y empieza a tirar la silla y empieza a tirar las mesas y las monedas, los cambistas, y los hace salir corriendo del templo. Porque dice, han hecho de mi casa, en lugar de una casa de oración, una cueva de ladrones. Iglesia, despierta. Es el momento de despertar. Vemos, hermano, como en los colegios están tratando de confundir, de desviar a nuestros hijos. Y ahora está en las redes sociales, en las noticias, esta señora, por decirlo de alguna manera, Montero, que dice que un niño, una niña a partir de 4 años que decida sobre las relaciones sexuales que pueda tener con un adulto. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Por eso necesitamos conocer la palabra, para enseñarle a nuestros hijos la palabra, para que conozcan al verbo, a la palabra hecha carne. ¿Para qué? Para que desde niños puedan tener la capacidad de conocer a Cristo. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos los valores, lo van a aprender esos valores distorsionados del mundo. Yo quiero resumir para concluir. Necesitamos meternos en oración, hermano y hermana. Necesitamos entrar en profundidad en la palabra. Vuelvo a repetir, perdonadme la expresión, pero hay muchos analfabetos espiritualmente que no conocen la palabra en medio de la iglesia. Yo entiendo que podamos haber analfabetos porque por causa de nuestra niñez hemos tenido que trabajar de niños y no hemos podido estudiar, y eso es obvio, y no estoy diciendo que sea algo malo, es algo que ha pasado, pero
que en nuestros tiempos no conozcamos la palabra? Es que yo no sé leer. Bueno, hermano, hay una cosa que se llama clic. Le das a clic y escuchas la Biblia. No hay excusa. Necesitamos ser hombres y mujeres que conozcamos la palabra. La palabra se ha hecho viva en medio de nosotros. La palabra, el verbo, está en medio de nosotros. Pero necesitamos vivir la palabra. Yo quiero concluir. ¿Ha quedado claro qué significa unión hipostática? Pastor, me lo voy a tener que apuntar. Yo también me lo tuve que apuntar y repetir, no sé, 100 veces. Unión hipostática, unión hipostática, unión hipostática. Jesús es todo Dios y es todo hombre. Y lo maravilloso, no sé, ¿en qué trabajas? ¿Cuánto cobras? Pastor, yo trabajo de camarero y cobro 1.500. ¿Qué te parecería si ahora te quitan de camarero y te ponen de camarero del rey y te dan 10.000 euros al mes? Y seguro privado y casa y escolta y todo. ¿Cómo lo ves? Qué bonito, ¿no? Es fácil decir qué bonito cuando de algo te suben a algo mejor. Lo mismo si tú tienes un piso de alquiler y te dan una torre en Pedralbes. Hermanos, el Verbo era Dios, sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Estaba en su trono, recibía adoración y dijo, no, esto lo dejo, porque ellos están perdidos. Si yo no voy a dar mi vida por ellos, van a pasar toda la eternidad en el infierno. Y Él vino, se hizo uno de nosotros y lo más triste, se acercó a sus hermanos. Había nacido en el pueblo escogido de Abraham, de aquel arameo que dice que casi muerto Dios lo escoge para que tenga ese hijo. Y en lugar de ellos recibirlo, lo desecharon. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de decir, Señor, ven a mi vida. Tengo problemas, tal vez mi intelecto no puede entender con toda la profundidad lo que tú eres. Yo tampoco, hermano, mi mente no alcanza a poder conocer todo lo que es el Verbo, es imposible. Pero voy a tratar en la medida que yo pueda conocer las Escrituras. ¿Para qué? Para ser luz, para ser una carta escrita que otros puedan conocer y saber que Él vive, que Él ha dado su vida por ellos y que les ama y que está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Esa es la misión de la iglesia, capacitarnos. ¿Para qué? Para conocer a Cristo. Y te vuelvo a repetir, yo a veces como pastor me da pena, me da tristeza que personas pasan años y no conocen nada de doctrina, no conocen nada de la palabra y viven de emociones. Ay, sí, viven de emociones, no han entendido lo que significa el verbo, el logos, la palabra. He dicho que concluyo y concluyo. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa? La primera letra del abecedario griego. ¿Qué es el omega? La última. Es decir, yo soy lo primero y yo soy lo último. Soy todo, soy el verbo, soy la palabra. Y Él dice, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Para Juan era de suma importancia demostrar que Jesús era y es Dios, y era y es hombre. Cierra tus ojos en esta mañana. Yo quiero orar por todos nosotros, aún por los que nos están viendo por internet o nos van a ver, para que el Señor quite toda venda que pueda haber. Acordaos, Lázaro fue salvo porque conoció a Jesús. Sus hermanas también. Jesús trató con aquel paralítico y antes de sanarlo le dijo, tu fe te ha salvado. Luego lo sanó, o el caso de Lázaro lo resucitó. Pero cuando Lázaro fue resucitado, dice que había esas vendas que le impedían ver y caminar. Muchos de nosotros Jesús nos ha salvado, y si Jesús viene hoy a buscar a su iglesia, nos vamos con Él. Y si Él nos llama a su presencia, de seguro que nos vamos con Él. Pero necesitamos que quite todo aquello que estorbe nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro carácter,
Y no digas que Jesús no te conoce. Él es como uno de nosotros, pero sigue siendo Dios. Él te conoce lo más profundo de tus pensamientos, lo más profundo de mis pensamientos. Él lo conoce. Él sabe que tal vez hemos fallado, pero Él también sabe que con su ayuda podemos crecer y vencer a toda adversidad. Yo quiero orar por toda la congregación, por todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que están escuchando o que nos están viendo también por las redes sociales. Padre, tu palabra ha sido predicada. Yo te doy gracias por todas las escrituras que han sido escritas para que podamos conocerte mejor, Señor. Gracias porque inspiraste a Juan para que pudiese enseñarnos que tú eras Dios y que te hiciste hombre para seguir siendo Dios y siendo hombre, y así vencer a Satanás y vencer al pecado. Señor, mira a tu iglesia, mira mi vida también, Señor. Danos conocimiento más de tu palabra. Trae luz, trae revelación para que podamos entender todo lo que tú has dejado escrito para el buen funcionamiento de nuestras vidas, para poder caminar en orden, en santidad, en santificación, y que podamos vivir de tal forma que podamos conocerte y que podamos dar a conocer a otros quién tú eres, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, quita toda religiosidad, todo espíritu de orgullo, de pensar que lo sabemos todo, y danos humildad para escuchar tu voz, para conocerte más, para poder vivir más de acuerdo a lo que tú nos has dado. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.